Hola amigos, yo soy Iván y te doy una vez más la bienvenida a mi canal. Hoy hablaremos de los monomios y polinomios. Muchas veces nos hemos encontrado con ecuaciones que tienen números y variables, o sea, letras, y nos preguntamos qué son, cómo funcionan, y para aclarar esa duda y que puedas también estudiar para un examen y para entender también de qué va esto de monomios y polinomios, a continuación vídeo. Comencemos con lo más básico, que son los monomios. Los monomios es lo que se conforma a partir de la multiplicación de una variable o indeterminada y un número, lo que sería el coeficiente, o sea, por ejemplo, 4x. En este caso, x es la indeterminada o la variable porque no sabemos su valor, y 4 es el número real. También coeficientes. Por lo tanto, a esto se le llama el coeficiente y a esto la parte literal. Por ejemplo, supongamos que tenemos un cubo. O sea, cuando digo un cubo, pues me refiero a esta figura. Un cubo tiene pues 4 lados que serían, en este caso estos 4 lados que serían la base, y pues la altura que define el cubo. Vamos a suponer que necesitamos calcular el volumen de ese cubo. El volumen del cubo, o sea, lo que cabría en este cubo sería x, cada uno de los lados, asumiendo que como es un cubo todos sus lados son iguales, por lo tanto este es x, cada uno de los lados es x al cubo, o sea, la base, que es ancho por largo, por la altura, que es x también, x al cubo, donde x es la parte literal o la variable, y 1 en este caso, que no se pone, que es la parte literal. Por lo tanto, esto es un monomio. Si vamos un poco más allá y queremos saber, por ejemplo, una duda normal, cuál es la superficie total del cubo, asumamos que este cubo lo abrimos, o sea, cuál es la superficie, todo lo que el cubo tiene. Imagínense que tengamos una caja y la abrimos, ¿cuánto ocupa todo eso abierto? Eso sería x al cuadrado, porque es el área de cada una de las cajitas que tiene ese cubo, de esta, de esta, de esta, de esta y de esta. Sería x al cuadrado por 6, porque son 6 cajas en total. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, sería 6 por x al cuadrado, lo que nos daría la superficie total que tiene ese cubo. Y esto continúa siendo un monomio. Ahora, un monomio es la parte literal y el coeficiente, que es un número real, pero no siempre tiene que estar acompañado de la parte literal, o sea, de la variable. Por ejemplo, 8 también es un monomio, solamente que compuesto por el número real 8, y se sobreentiende que la variable está elevado a la 0, porque x a la 0 es 1, y por lo tanto 8 por 1 es igual a 8. Por lo tanto, 8 en sí también es un monomio. Ahora, la variable de un monomio puede estar elevado a un exponente. Por ejemplo, x a la 4, 3x a la 2, 5x a la 3, y tantos ejemplos como se nos puedan ocurrir. Dos monomios son semejantes cuando su exponente es igual. En este caso ninguno es semejante, pero por ejemplo, si yo aquí pusiera 3x a la 4, estos dos son semejantes porque comparten la misma variable, comparte el mismo exponente. Y si yo tuviera, por ejemplo, x a la 3, estas dos son semejantes porque comparten la misma variable con el mismo exponente, en este caso x a la 3 o x al cubo. El próximo paso son los polinomios. Los polinomios se forman a partir de la suma de dos o más monomios. Por ejemplo, 3x al cuadrado más x. En este caso este es un monomio, este es otro, pero forman un polinomio. Ahora, antes de llegar al polinomio hay varias clasificaciones que no dejan de ser polinomio, pero que están más clasificadas, como el binomio, que es el que acabamos de ver. Binomio
que b viene de 2 y nomio de término, por lo tanto 2 términos, que era el caso que teníamos, por ejemplo, 2x al cuadrado más x. Está el caso del trinomio, que tri es de 3 y nomio de término, 3 términos. Por lo tanto, 3x al cuadrado más 6x más 4x al cubo. Y por último están los cuatrinomios. Están los cuatrinomios, que cuatri es de 4 y nomio de términos. Por lo tanto, en este caso tendría 4 términos, x al cubo más 3x al cubo menos 6x al cuadrado menos x. Por ejemplo, este tiene 4 términos y es un cuatrinomio. Y de ahí en adelante son ya todos nombrados polinomios. Aunque estos también son polinomios porque poli es de muchos, o sea, muchos términos. Nomio es término, muchos términos. Ahora veamos la forma general de un polinomio. No nos asustemos. Veamos, sería a con su índice n por x elevado a la n más a con su índice n menos 1 por x a la n menos 1 más tantos monomios haya más a la 2 como su a con su índice, perdón, a con su índice 2x a la 2 más a sub índice 1 por x a la 1 más a sub índice 0 por x a la 0. Con esto no nos asustemos. Esto sencillamente quiere decir que n, tantos elementos de n haya, un número cualquiera multiplicado por una variable elevado al exponente con tantos monomios como haya. Por ejemplo, si yo voy a decir que es 5, sería un exponente que no es 5, sino que a sub 5 con x elevado a la 5 más a sub 4 por x a la 4 más a sub 3 por x elevado a la 3 más a sub 2 por x elevado a la 2 más a sub 1 por x elevado a la 1 más a sub 0 por x elevado a la 0. Esta es la forma general por si se la preguntan o por si quieren conocerla. Puede faltar, un ejemplo, puede ser que no haya, que a sub 4 sea 0 y por lo tanto este valor desaparece. O sea, podríamos tener 4 por x a la 5 más x al cubo más 3 por x al cuadrado más 8 por x más un número porque x a la 0 es 1, por lo tanto más 10, por ejemplo. Y en este caso no estaría pues x a la 4. No tienen por qué estar todos. Pero esto es un polinomio porque tiene muchos monomios. Es importante destacar que los polinomios, su grado, el grado de un polinomio es el exponente al que mayor esté, el número del mayor exponente al que esté elevado sus variables. O sea, de este caso, por ejemplo, de cada una de las variables, el mayor exponente al que está elevado es este. Por lo tanto, el grado de este polinomio es 5, porque el mayor está elevado a 5. Si en este caso yo agregara otro monomio más que fuera 7 por x a la 8, el grado de este polinomio fuera 8. Y otro detalle importante que deben conocer es que los polinomios están elevados a sus variables a un exponente natural, o sea, un número natural. Y un número natural es mayor que 0. Por lo tanto, si alguno de estos exponentes está elevado a un número negativo, menos 3, por ejemplo, ya deja de ser un polinomio. Y evidentemente, el valor numérico de un polinomio es el número por el número resultante cuando yo decida sustituir la variable por un número real cualquiera. Si yo, por ejemplo, decido, en el caso, vamos a borrar esta de aquí abajo y vamos a ir a esta
de aquí arriba. O sea, vamos a poner, por ejemplo, 4x a la 3 menos 2x al cuadrado más x. Si yo decido sustituir este polinomio lo decido sustituir por 4, por ejemplo, tendría que 4 por 4 al cubo menos 2 por 4 al cuadrado más 4. Esto de acá, 4 por 4, 16 por 4, 64. Y 64 por 4 sería pues 256. Menos 16 por menos 2, menos 32, más 4. Y esto pues es 224, esto es igual a 228. Y ese es el valor numérico, el valor final cuando yo sustituí mi variable por 4. Que es el caso en que yo decidí podría lo sustituir por 1, por 10, por 1000, por el número que sea necesario sustituirlo en cada caso. Por ejemplo, en el cubo que había puesto, si yo sé que yo tengo un cubo y quiero saber su volumen, y sé que el cubo mide 2, de sus lados miden 2 metros, ya sé que el volumen de ese cubo es 2 a la 3, o sea, 8 metros cúbicos es lo que le cabe adentro pues a ese cubo. Esta es la primera parte de los monomios y polinomios. Entonces, en otra clase seguiremos avanzando, pues queda mucho contenido, propiedades de los polinomios, factorización, etcétera, y demás cosas que se pueden hacer y que es muy importante. Eso lo veremos en la próxima clase, que será muy pronto. De momento, es importante que repases bien esta clase. Haré antes otra clase de ejercicios con esto, para que vayas repasando. Te daré un pequeño video próximamente con algunos ejercicios que sería interesante que intentes resolver. Y además en la descripción te dejo otros canales de matemática muy interesantes por si te estás preparando para alguna prueba y entiendas mucho mejor los polinomios. Son pues ecuaciones que son muy usadas en el álgebra y en la matemática y que te serán muy útiles. Además de que en cualquier examen te puede ser evaluado. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.